Ahora sí, vamos a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Vamos a tener a dos invitados juntos, invitados que ya se conocen entre ellos, invitados que suelen venir acá a esta casa Radio Betel 100.1 FM. Está con nosotros Iván Arenas, analista político, y también Enrique Valderrama, director de Punto de Encuentro. Iván, Quique, ¿cómo están? Buenos días. Pancho, muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo, estimado Pancho. Un saludo a la inmensa audiencia de Betel, y para mí siempre será un alto honor estar al costado de Iván. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias también, Quique. Para mí es exactamente. Perfecto. Además, creo que era una entrevista de alguna otra manera esperada. Hace tiempo veníamos diciendo, sí, ¿cuándo hacemos esta tertulia, esta conversación, ¿no? Bien, comencemos con lo de Trujillo, ¿no? Porque definitivamente ha sido algo determinante, ha sido algo que dejará de mucho de qué hablar en las próximas semanas, porque está permitiendo mucha reflexión, está levantando interrogantes y verdaderamente es una oportunidad para que todos los peruanos observemos lo que ha pasado y lleguemos a conclusiones acerca de cuál es el trabajo de esta empresa, específicamente Intercorp, qué tan complaciente deben ser los peruanos y relativizar o no la política y la justicia, ¿no? Porque estamos hablando de una de las personas más millonarias del Perú. ¿Qué le va a pasar a este señor? Es la pregunta que se hacen muchos peruanos, ¿no? ¿Cuál ha sido su opinión al respecto de lo que ha sucedido y lo que hemos visto en los últimos días? Comencemos por Iván. Muchas gracias. Mira, yo creo que primero debemos solidarizarnos con todas las familias que de alguna otra manera han sufrido, no solamente con las víctimas, sino además con los heridos. Creo que hay más de 80 personas Exacto. que de alguna otra manera han sido heridas. Lo otro que yo creo que debemos hacer un sano disclaimer, porque yo creo que hay corrientes anticapitalistas que se están aprovechando de esto, se están subiendo a un tren que no les pertenece, ¿ya? Y están de alguna otra manera reflejando al señor Carlos Pastor, que no lo conozco evidentemente, como básicamente la figura de esta especie de explotación neoliberal que existe, Sí. ¿no? Entonces hay que hacer un sano disclaimer entre la conducta anticapitalista y la gente que se está subiendo al coche de esta conducta anticapitalista y de la izquierda de alguna otra manera, y eso de alguna otra manera también te prevé y te proyecta de lo que va a suceder mañana más tarde con las elecciones, ¿no? Va a ser unas elecciones muy anticapitalistas en el sentido de que evidentemente van a ser elecciones que van a ir en contra de la propiedad privada, el libre comercio y el mercado, ¿no? Sí. Entonces, por ese lado yo creo que es importante. Lo segundo es, creo yo, es de alguna otra manera determinar las responsabilidades, ¿no? Y estas responsabilidades evidentemente se van a determinar con informes técnicos, con estudio, donde no solamente la responsabilidad puede estar, de alguna otra manera se sugiere que pueda estar dentro también de la empresa, es decir, dentro de la forma como se ha construido y todo esto, sino además en el Estado, ¿no? Exactamente en la Municipalidad Provincial de Trujillo, qué es lo que está haciendo, qué es lo que ha hecho, cómo es que de alguna otra manera han podido dar, cuáles son los permisos en estos, pero además de eso los sistemas de seguridad que de alguna otra manera se emplean, que están ya determinados a nivel de política, ¿no? Entonces, si es necesario también tenemos que revisar todo ese tipo de cosas, es decir, los procedimientos, los sistemas a nivel nacional, de todos este tipo de construcciones que de alguna otra manera es importante hacerlo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que por ese lado podemos empezar, digamos, a discutir sobre ese tema, ¿no? Quique, tus impresiones. Bueno, yo creo que para que la gente sienta que la justicia es exactamente igual para todos, me parece fundamental que se haga una investigación profunda y se determine cada una de las responsabilidades, tanto a nivel privado, lógicamente, porque es finalmente una infraestructura privada, pero como a nivel estatal también, los que dieron los permisos, los que debieron haber supervisado, etcétera. Hay una serie de responsabilidades ahí muy graves y me parece que están alertando problemas estructurales en algunas otras de sus infraestructuras a nivel nacional. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer primero una revisión de todo esto, no solamente de este grupo en particular, sino de todos los que tienen, digamos, este tipo de infraestructura, porque mañana más tarde podemos lamentar una nueva desgracia. Creo sí que evidentemente hay que alertar a algunos que quieren sacar provecho político en un momento tan luctuoso, tan triste. Por ejemplo, pues me parece que ha habido alertas alrededor del tema del alcalde que había salido, que más o menos alertaba circunstancias diferentes, pero hoy día plantea como que él hubiese advertido esta situación mucho antes, ¿no? Creo que no hay que aprovechar la desgracia de esa manera. Me parece importante como sociedad civil solidarizarnos con las víctimas y con los heridos, y en eso creo que ha habido una buena reacción de parte del APRA en La Libertad. Tenía planificado un meeting justamente el día siguiente. Esto ocurrió la noche previa, la noche del 21. Claro, fue 8 de la noche el viernes, ¿no? Más o previo menos. al meeting que todos los años se realiza en la ciudad de Trujillo, frente al cementerio de Miraflores,
Y el secretario general, el compañero Julio César Morán, hizo muy bien, apenas ocurrió la tragedia, de cancelar esta concentración. Y creo que toda la sociedad en general debe mantener una posición, lógicamente, de solidaridad, de respeto, pero repito, de búsqueda clave y clara de la justicia alrededor de este tema. Los responsables tienen que ser castigados, sea quien sea. Sea quien sea, efectivamente, ¿no? Tengo entendido que Universitario de Deportes también detuvo o suspendió el partido que tenía programado. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Pero lo que sí me parece verdaderamente preocupante es que la familia Acuña, que es muy importante en La Libertad, el señor César Acuña es el gobernador regional de La Libertad, celebró el día sábado una fiesta con su hijo y con la esposa de su hijo, ¿no? Eso de ahí me parece de una indolencia verdaderamente inaceptable, que no entiendo cómo los ciudadanos de Trujillo, de La Libertad, le conceden esto a la familia Acuña, que debería mostrar el apoyo, debería mostrar ese luto que todos los peruanos, al menos de bien, mostramos ante una tragedia como la que ocurrió el día viernes, ¿no? Yo creo que a Acuña no le interesa La Libertad, sinceramente. Mira cuánto tiempo tiene de gobernador regional y mira cuánto tiempo ha pasado de ese espacio temporal. Lo ha pasado fuera del Perú visitando sus mansiones en España, visitando sus propiedades, yendo a hacer una gira de negocios por Emiratos Árabes, abandonando prácticamente el cargo. Creo que más de 100 días acumulados tiene fuera del cargo. Hasta septiembre del año pasado, 3/4 partes del año, había ejecutado solamente 9% de su presupuesto de seguridad ciudadana, teniendo el problema de Pataza en La Libertad y el tema de las extorsiones en toda la región. Y hoy día, lógicamente, muestra su auténtica cara, no respetando siquiera el luto de las familias de La Libertad. Ahora, no sorprende, evidentemente, la característica de gobierno que está haciendo el señor Acuña. Fíjate, yo creo que el mejor escaparate que todo peruano debe ver, digo en el mejor sentido de la palabra mejor, es La Libertad. Sí. Es todo lo que ha hecho APP, todo lo que puede hacer APP, todo el gobierno de APP en los últimos 10 o 15 años, que ha gobernado los gobiernos regionales, diferentes distritos, diferentes provincias. Todos los peruanos pueden ver eso, lo que está sucediendo y lo que puede suceder en el Perú, en La Libertad. Pero ¿cómo logra César Acuña y APP quitarle el sólido norte al APRA? Porque ya hace varios años que suele ganar APP en La Libertad, y si no es él el gobernador, pone él a su Delfín o a su Alfil en esa posición. ¿Qué ocurrió en los últimos años para que, digamos, el APRA o el norte, que antes era un bastión del APRA, fuera ahora de APP? Quiero proponer una aproximación, digamos, que se divide en dos características. La primera, creo yo, es que existe una especie de apepización de la política peruana. Es decir, un espíritu de prebenda, un espíritu de, básicamente lo que se quiere es la conquista del poder, pero no la conquista del poder en el sentido político, sino en el sentido personal. El propio señor Acuña dijo en alguna ocasión, a mí lo que me falta hacer es solamente presidente de la República. Es decir, su aspiración personal ya no va, de alguna otra manera, consustancial con algún proyecto político nacional que pueda tener APP. Sino el puesto. Simplemente el puesto, ¿ya? Y yo creo que eso es parte de la pepización del panorama político de la política nacional. No de la fujimorización, como algunos decían, sino algo que tiene que ver absolutamente distinto, sino con la pepización, que es básicamente el poder por el poder. Y lo segundo, creo yo, es que, de alguna otra manera, el señor Acuña sí supo interpretar algunas claves. Acuérdate tú que Acuña viene básicamente de la Cajamarca, provincias altas de Cajamarca. De Chota viene de también, Chota. creo, ¿no? Mucha gente de Trujillo viene de Chota, viene de San Martín, y de alguna otra manera vio en el señor Acuña una alternativa en medida de que evidentemente iba creciendo sus expectativas del señor Acuña y en medida de que se iban cometiendo algunos hierros políticos de algunos partidos, evidentemente, pero creo yo que vieron en él alguna otra alternativa. Pero lo que te quiero decir es que esa mixtura básicamente es lo que ha creado, lo que se ha creado en La Libertad. Es decir, tienes una pepización de la política nacional y tienes un no entendimiento de esos sectores emergentes que vieron en el señor Acuña una posibilidad real, pero que de alguna otra manera ha defraudado al votante, no solamente al votante, sino además al ciudadano común y corriente de La Libertad, ¿no? Sí, Quique. Bueno, yo tendría, digamos, una aproximación relacionada primero a lo que justo conversé con Alan algunos meses antes de su partida, y él los denominaba los cosistas de la política, es decir, los que compraban votos a partir básicamente de regalos. Y evidentemente Acuña ha llevado esta forma inmoral de hacer política a un nivel pues industrial, ¿no? Así es, exactamente. Porque tiene los caudales Porque para tiene poder los hacerlo. caudales, una inmensa red clientelar o de regalos directos, materiales, económicos, incluso dinero, en efectivo,
Porque recuerda que la sanción del 2016 viene por entregar Justamente, plata. claro, ahí lo retiran justamente Plata por la competencia. directamente. Pero además también por un sistema clientelar indirecto sobre el cual el Estado ha hecho de la vista gorda, y esto hay que decirlo. Él ha hecho sistemáticamente política a partir de una universidad, Así es. que finalmente otorga títulos a nombre de la nación, Sí. por cierto. Pero Entonces, Castillo tenía una maestría de esa universidad y vimos que en realidad en la práctica esa tesis... Y la no se esa sabe cómo cosa, se hizo la tesis hasta ahora. se entonces sabe. él no solamente regalaba refrigeradores, electrodomésticos, dinero en efectivo, etcétera, sino también regalaba becas. Mm. Primero eso, una política sumamente clientelar, cosista, del señor Acuña, cuyo origen de su dinero también es bastante controvertido Ujú. y habría que investigar profundamente, porque finalmente es uno de los que gobierna el país. Acuña manda en este país en su alianza con Boluarte, que conoce mucho menos del ejercicio del poder que el señor Acuña, que es su aliado. Por lo tanto, prácticamente diría que el señor Acuña, con una venia, creo que absurda, del fujimorismo, están gobernando el país. Primero eso, el cosismo, la red clientelar. Y en segundo lugar, no voy a rehuir de una autocrítica de parte de mi partido, de parte Ujú. del APRA. Hemos tenido un extraordinario candidato, un tipo decente, que en los peores momentos de la dictadura de Fujimori ganaba elecciones en Trujillo, que es el ingeniero José Murgia, gran compañero, además que fue 7 veces victorioso en elecciones. Ganó 7 veces elecciones en La Libertad, o a la alcaldía o al gobierno regional. Pero ocurrió lo que a veces ocurre con ciclos exitosos en la política. El partido se confió de una u otra manera en la habilidad del compañero Murgia Ujú. y dejamos de preparar cuadros políticos para renovar el partido. Y hemos tenido un desfase que nos ha costado, mira, 20 años aproximadamente. Eso que mencionas tú es tal vez algo que se repite en muchos partidos políticos tradicionales, ¿no? Donde hasta ahora vemos que las caras más representativas son las antiguas glorias o antiguos representantes, pero ha sido muy difícil buscar cuadros nuevos porque la política en general ha recibido una estocada casi final. Por eso yo creo, he recibido en los últimos 30 años Ujú. que para, digamos, la perspectiva histórica no es nada. A veces alguna gente da por sentada la democracia, pero se olvidan que en los últimos 33 años hemos tenido 3 golpes de Estado. Mm. Es decir, tuvimos lo de Fujimori, tuvimos lo de Vizcarra Y tuvimos y lo de Pedro Castillo. tuvimos lo de Pedro Castillo, que no es un intento de un golpe de Estado no acatado, que es otra cosa. Sí. La democracia todavía en el país es endeble. Bueno, y como tú dices, la estocada sí, en efecto. Fujimori persiguió la política tradicional, digamos, histórica, y Vizcarra aún peor incluso, te diría, Ujú. porque lo hizo además con una venia de ciertos poderes fácticos que realmente pues, fue sin duda inmoral. Y lógicamente en ese proceso a veces pues existen algunas tensiones que se tienen que gestionar dentro de los partidos históricos, como estamos fraternalmente nosotros impulsando una nueva corriente de cambio generacional a lo largo y ancho del país que se exprese lógicamente en las candidaturas a todo nivel en el partido aprista, porque yo considero que la militancia a nivel nacional y la ciudadanía que ve bien al APRA Sí. quiere un mensaje como el del APRA, de cambio social, de libertad, de saber a dónde llevar el país, pero lo quiere con nuevas voces, con nuevos voceros, definitivamente agregando además ideas frescas. Tenemos una nota justamente para regresar a lo ocurrido en Trujillo sobre la tragedia. Vamos a escucharla o observarla para aquellos que nos siguen de manera audiovisual. Chicas, se ha caído el techo, ¿verdad? 13 de febrero de 2025, alrededor de las 11:55 p.m., el puente Chancay, ubicado en la Panamericana Norte, cerca del kilómetro 75, colapsó y dejó 3 muertos y más de 81 heridos. Caballero, O sea que es así, ¿es correcto? caballero. Lo único que le pido es que vaya a la zona. Estamos trabajando. Primera el vez que tema. viene a Chancay, lo felicitamos por llegar. Es la primera vez. De verdad que es la primera vez que viene. Caballero, de verdad que sí. le pido un favor. Dígame. No hagamos de esta tragedia. ¿Qué tragedia? Bueno, señor, lo que está viendo acá, por favor. Señor, lo que le estoy diciendo a usted es que por favor, Norvial vaya a cerrar la vía. Viernes 21 de febrero de 2025, alrededor de las 8:40 p.m., colapsó techo en el patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo, llevándose 6 vidas y más de 80 heridos. Que hagan justicia, porque nadie me va a devolver a mi hija, nadie. Estoy tan dolida, Dios mío.
Ay, estoy tan dolida. Esta reciente tragedia ha generado dolor, indignación y ha puesto en evidencia las fallas en seguridad y fiscalización de los tan concurridos centros comerciales. Según informes, el establecimiento en mención fue clausurado en diciembre de 2023 por la Municipalidad Provincial de Trujillo debido a problemas relacionados con la seguridad y el cumplimiento de normas. Sin embargo, el establecimiento fue reabierto posteriormente. Esa bomba de tiempo lo advertí en su debido momento. El accidente ha revelado que la modificatoria de la Ley 28976 limita la capacidad de las municipalidades para regular y fiscalizar establecimientos comerciales, industriales y de servicios públicos. La ley establece que solo se pueden exigir como mínimo 8 requisitos para obtener licencia de funcionamiento, lo que ha sido cuestionado por algunos expertos que argumentan que esto no es suficiente para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas. Nosotros, como te digo, que Real Plaza siempre está por encima, buscando estándares por encima de lo que pide la norma, en todos los aspectos. Además, se ha sabido que la firma argentina de arquitectos BMA, responsable del diseño del Real Plaza Trujillo, también ha trabajado en otros centros comerciales en Perú, incluyendo el Real Plaza Arequipa, que se inundó recientemente debido a fallas en el sistema de mantenimiento. Otros centros comerciales diseñados por BMA en Perú incluyen Real Plaza Cusco, Piura, Puruchucu, Primavera, Independencia, Parque La Molina, Lambramani y entre otros. Por su parte, la Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar contra el gerente general de Real Plaza Trujillo, Luis Alonso Santamaría Torres, por presunto homicidio culposo, lo que podría implicar una pena de hasta 4 años de prisión. ¿Y qué sanciones o responsabilidades debería asumir Carlos Rodríguez Pastor, dueño de Real Plaza, ante la situación? ¿O será este otro caso que se suma a la lista de impunidades protegido por la corrupción y un sistema legal que beneficia a las grandes élites? Muchas gracias a nuestra reportera Kenia Ramos por esta prudente nota. Me quedo con la pregunta final que hace Kenia en el reportaje, que dice, ¿qué tipo de responsabilidad debería asumir Carlos Rodríguez Pastor, el presidente del directorio de Intercorp, que es el grupo que abandera o que tiene dentro de sus empresas justamente a Real Plaza? Quique Valderrama. Bueno, yo creo que las investigaciones tienen que llegar a los niveles que tienen que llegar, sin duda. Hay que evaluar hasta qué punto directamente ha tenido algún tipo de control o influencia sobre el diseño de la infraestructura. Recordemos que es una corporación muy grande. Pero las investigaciones tienen que llegar y si llegan finalmente a él, tendrá que pagar las consecuencias de eso. Lo he dicho claramente al inicio. Esto tiene que hacer que la gente que tiene algún grado de responsabilidad, todas, privada del Estado, sea quien sea, finalmente termine pagando para que las víctimas y la sociedad en general, que está de luto, en la libertad particularmente, pero en el país también, vean que la justicia es igual para todos, pero evidentemente con un debido proceso y una adecuada investigación. Yo creo que también investigación, siendo además con un proceso absolutamente, de alguna otra manera, independiente. Aparte del lado penal y el lado civil, ¿no? Exactamente, el lado penal y el lado civil, porque creo yo que la gente de la ciudadanía evidentemente va a buscar un responsable, ¿no? Y el responsable no solamente puede estar, digamos, en el Estado, sino además, sí, las investigaciones técnicas, básicamente, que son independientes, ratifican que de alguna otra manera ha habido aquí, básicamente, un mal uso por parte de la empresa, evidentemente tienen que encontrarse también los responsables, ¿no? Sí. Me gustaría ir ahora a una pequeña debate que ya en algún momento habíamos acordado tener entre los dos acerca de cuál es la posición actual, ideológica, política, que tiene el APRA, porque ambos acaban de decir algo, digamos, no necesariamente contradictorio, pero han tenido una visión distinta acerca de la importancia del mercado, ¿no? Tú, Iván, mencionaste algo criticaste a los anticapitalistas que van a aprovechar este incidente para criticar justamente al mercado, y tú, Quique,
no es que ha sido lo opuesto directamente, pero sí has hablado de un cambio social y bueno, la doctrina aprista pura, dura, habla justamente de una mayor participación del Estado y no tanto un capitalismo salvaje. ¿Dónde se encuentra el APRA en el día de hoy? Bueno, mira, yo creo que el APRA se encuentra, primero, la posición de ella de la Torre en cuanto al enunciamiento de sus ideas hoy día vigente, cuando vemos la actitud imperial de las potencias, cuando vemos la necesidad de la integración continental, cuando vemos la necesidad de, lógicamente, impulsar, sin una mirada estatista o estatalista, el desarrollo del empresariado nacional, por ejemplo, que es un punto fundamental, o el asunto que estamos, y que también se lo he leído a Iván, en la necesidad de dar un nuevo impulso, por ejemplo, a un debate inteligente y competitivo sobre la industrialización en el país que ha sido dejado de lado en los últimos años, por ejemplo. Creo que el APRA está definitivamente del lado de las mayorías nacionales, un Estado fuerte, pequeño, no grande. Creo que hay que ir, mira lo que te estoy diciendo, hay que ir a una reducción inteligente del Estado, que es muy grande. Pero hay que hacerlo fuerte en algunos puntos que me parecen importantes y claves para proteger justamente de las fallas que el mismo mercado reconoce que tiene. Por ejemplo, la acción de abuso de posición de dominio de determinados oligopolios o monopolios en el país. Nadie puede negar que el costo del crédito financiero es el más alto de América Latina. Nadie puede negar que el costo de los medicamentos es un escándalo si lo comparamos con otros países, incluso de Europa. Nadie puede negar que el debate previsional en el país, por lo menos ha sido, por decirlo menos, ha sido eludido por este Congreso y por Fuerza Popular en sus cuestiones de fondo. ¿Pero sugieres control de precios ahí? Para nada. Soluciones creo me parece importantes de mercado. Primero, fortalecer Indecopi me parece un asunto fundamental. Pero además, ir a una lógica de atracción de capitales muy activo, cosa que no han hecho estos últimos gobiernos. El APRA en el esquema constructor, por ejemplo, abrió las puertas a todo el mundo. Humala lo cerró solamente los brasileños. Ya sabemos por qué. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de integrar el Perú con el mundo, y hablamos de la necesidad de acercarnos a la India, por ejemplo. ¿Crees que no habría un impacto en la industria farmacéutica si le abrimos las puertas, por ejemplo, a los medicamentos indios para que entren con fuerza y eso no haría que el precio de todas maneras baje? Lógicamente habrán algunos temas en donde habría que poner de repente alguna regulación y esto lo hemos conversado, incluso con el mismo ministro Carranza, que no es para nada pues un hombre ni socialista ni ultraliberal, creo que está en una posición bastante aprista, aunque no esté formalmente inscrito. Por lo tanto, creo que esa es la posición del partido, un partido de cambio social, de apertura, de saber tratar con el capital, pero evidentemente de defender justamente a los sectores populares de algunos abusos que las mismas fallas del mercado pueden sin duda ocasionar. Iván, brevemente, para acotar, hace 100 años, básicamente, que la doctrina de la Torre fue escrita. ¿No crees tú que en un siglo después se debe reinterpretar la manera en la que fue inscrita? ¿O tú estás siendo muy dogmático o estás haciendo una interpretación, digamos, temporal sobre la ideología? Para nada, estoy aplicando el espacio-tiempo histórico. Eso fue lo que conversamos la semana pasada. Recuerda que la primera forma de enunciarse, el primer punto del APRA, tú recordarás, Iván, claro que no era como se está redactado actualmente, sino era acción contra el imperialismo así es, exactamente. Concretamente. Aya de la Torre vio que el mundo cambiaba, vio la emergencia sin duda pues de la Alemania nazi, vio la emergencia de la Unión Soviética y sus perspectivas totalizantes, y al final ese punto quedó modificado contra acción contra todo imperialismo. Creo que es un asunto actualmente vigente cuando ves a un presidente que le puede caer muy simpático a varios, y no critico necesariamente eso, pero que habla de comprar Groenlandia, de anexar Canadá, de renombrar el Golfo de México por el Golfo de América, de hablar de nuevo del Canal de Panamá. Bueno, pues si eso no es una actitud imperial por lo menos, no sé de qué estamos hablando, ¿no? Yo creo que con respecto a tu primera pregunta, yo creo que, digamos, no hay una diferencia sustancial cuanto a la propiedad privada y al enunciado doctrinal del APRA. Yo creo que no. Aya de la Torre lo pone muy, de alguna otra manera, enfatiza en ese tema en mayo 45, acuérdate de todo el 3 de mayo, él tiene básicamente una concentración, un meeting, y dice básicamente que el APRA no es el partido que quiere quitar la riqueza para el que la tiene, sino quiere crear riqueza para el que no la tiene. La única posibilidad de crear riqueza, la única posibilidad, sí, eso viene después, la única posibilidad de crear riqueza en lo sustancial es la propiedad privada, ya lo reconoce muy bien. El hecho, por ejemplo, de que aquí viene básicamente la posición del Estado. Mira, pocos de alguna otra manera dicen, pero un tigre del Asia como Corea del Sur, acaba de tener un plan quinquenal de planificación. No te digo que eso básicamente vaya contra el libre mercado o vaya contra la propiedad privada, no se está yendo evidentemente con eso, que son puntos claves en el desarrollo
de un país, básicamente Sí. desarrollo económico. Lo que te digo es que de alguna otra manera el Estado tiene que arrogarse para sí algún tipo de planificación como hacen las empresas, básicamente. Esa planificación no tiene por qué ser estatalista, ni tiene por qué ser estatal, ni tiene por qué ser nacionalista en el sentido de nacionalizar las empresas en ningún momento. Yo creo que lo principal aquí es básicamente es entender que estamos en un mundo que básicamente varía, que un mundo donde la geopolítica está funcionando a toda marcha, y qué va a hacer el Estado frente a eso. Y el Estado básicamente tiene que defender sus recursos, el Estado tiene que defender la sociedad política. Yo creo que el APRA, en relación a eso, a la defensa Sí. de la sociedad política y en defensa a los sectores populares, yo creo que el APRA está de alguna otra manera en la vanguardia y las ideas de alguna otra manera están adelante. ¿Qué pasó en el primer gobierno de Alan García, donde al parecer no leyó bien la misma doctrina que están leyendo ustedes, ¿no? Porque sí hubo una estatización de la banca y de intento de fortalecimiento de la industria, pero a través de una estatización. Digamos, solamente para interrumpir, no hubo una estatización, hubo una querer, ¿no? Querer ser es distinto a haber hecho, no lo hizo, ¿no? Específicamente, ¿no? Pero de alguna otra manera recoge el guante, recojo lo que tú dices. El 85 al 90, de alguna otra manera, fue un contexto muy difícil, un contexto además económico, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Además de eso, no se tenía muy bien, no se entendía muy bien, en todos los países de alguna otra manera no se entendía muy bien este tema, básicamente lo que se enunciaba con Reagan y Margaret Thatcher. Se trató de defender la industria nacional. Evidentemente los resultados económicos no fueron como se esperaron. De alguna otra manera, en los primeros años hubo de alguna otra manera la economía, pero no fueron como se pretendió. Pero en líneas generales, lo que podremos decir es que básicamente fue un largo aprendizaje que significó que el gobierno, el quinquenio que venía después, Sí. básicamente fue un quinquenio exitoso en el sentido de que no solamente se hizo obras, sino además se redujo una cosa que es importante, la pobreza en 4% a nivel anual, 20% no ha reducido ningún otro gobierno en los últimos 30 años, ¿no? El segundo gobierno de Alan García se redujo significativamente. Sí, la pobreza, 20% de la Sí, pobreza. sí, sí. sí. Bien, palabras finales, Quique Valderrama, para ir a la pausa y luego darle la bienvenida a nuestro último invitado. Bueno, un saludo a toda la audiencia, y especialmente a mis compañeros apristas que sé que sintonizan la radio, y evidentemente abrazarlos reiteradamente por los 130 años de Aya de la Torre que hemos celebrado. Hemos estado personalmente en Ferreñafe, hemos estado en Piura, en Chiclayo y en Tarapoto, en los actos conmemoratorios de esta fecha, y decirles que definitivamente el mensaje de Aya de la Torre está vigente y que estoy seguro que la ciudadanía será sensible a nuestra prédica el año 2026, pero para eso el APRA tiene que mostrarse renovado, con nuevos rostros, con nuevos voceros y con un nuevo impulso generacional. Bien, muchas gracias a nuestros invitados, Iván Arena y Quique Valderrama, por esta simpática tertulia y también reflexión acerca de lo ocurrido el día viernes, esta tragedia terrible en el centro comercial de Trujillo. Muchas gracias a los dos por Gracias a ti. acompañarnos. Gracias.